capaz de llegar a la vida de los que nosotros entendemos se merecen la salvación, pero es capaz también de llegar a la vida de aquellos a quienes nosotros le negaríamos la salvación. Él es capaz de llegar a la gente con la que nosotros no tenemos prejuicios en contra, pero Él es capaz de llegar a la gente con quien nosotros estamos bien prejuiciados. O sea, Dios no se limita bajo ninguna circunstancia a lo que usted y yo podemos inferir es el propósito de Dios para la vida de los hombres. Dios trasciende las barreras en Jesucristo. De hecho, el apóstol San Pablo se atreve a hacer una definición profunda sobre esto, y él dice que Jesucristo fue precisamente el instrumento que Dios utilizó para romper la barrera que dividía a un pueblo de otro, a fin de que esa barrera no exista y todos podamos entendernos con el derecho a la gracia, con el derecho a la salvación, con el derecho al mensaje de Jesucristo y con el derecho a confesar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Para eso entonces Juan hace lo siguiente: presenta a Jesús en una dimensión distinta. Es en este capítulo donde Juan solamente presenta a Jesús en su naturaleza humana, un Jesús humano. Cuando uno lee, da la impresión que está leyendo a Marcos, porque Marcos es el que presenta al Jesús que se cansa, al Jesús que se fatiga, al Jesús que le da sueño, al Jesús que le da hambre, al Jesús que le da coraje, al Jesús que se frustra. Pero en esta ocasión Juan toma prestado el pensamiento de Marcos y presenta a Jesús en esa condición humana. Y lo pone a caminar en dirección hacia Galilea, pero yendo precisamente por el camino de la frontera de los samaritanos. La hora es una hora crucial. Era las 12 del mediodía. Y a esa hora el jíbaro nuestro dice que el sol pica, ¿verdad? Agota, cansa. Y llegando Jesús precisamente, dice Juan, que llegó como un rabino, pero llegó como un rabino distinto. Llegó sin indumentaria religiosa. Es interesante porque Juan ubica el pozo de Sicar, el pozo de Jacob, ubica la hora, ubica el escenario, pone a Jesús cansado y sediento, lo pone sin indumentaria, y entonces dentro de ese contexto es que permite crear un cuadro real que dé un mensaje claro. A las mujeres de Samaria, así como a las mujeres judías, se les prohibía acercarse a la persona de un rabino, por aquello de evitar que fueran a hacerle una pregunta, por aquello de evitar que fueran a hacerle planteamientos religiosos. Y desde luego esto era precisamente parte del proceso cultural judío. Pero en el caso de la historia de esta mujer, la situación es más seria. A esta mujer en particular no se le permitía siquiera juntarse con un rabino, juntarse con un hombre, pero tampoco se le permitía juntarse con las mujeres del barrio. La razón por la que se dice que llegó a las 12 del mediodía es la peor hora para ir a buscar agua al pozo. Es la peor hora para caminar con un cántaro de regreso a la ciudad. Pero llana y sencillamente ella no gozaba de los privilegios nacionales. Ella no gozaba de los privilegios de su pueblo. Mucho menos gozaba de los privilegios, ¿sabe de quién? Mucho menos gozaba de los privilegios de los judíos. Por lo tanto, ella tiene que conformarse con llegar al pozo en la hora que menos una dama pudiera llegar a un pozo. Pero allí está, resignada a esa realidad, resignada a esa situación,
resignada a la realidad de que esa es la hora a la que puede llegar, esa es la hora a la que pueda venir al pozo, y como esa es la hora, ella tiene que aceptar lo que la sociedad le ha impuesto. En el año 720 a.C., el reino del norte fue invadido por los asirios. Y desde luego ellos mudaron a los judíos hacia Media y tomaron las tierras judías. Y llevados los judíos a la tierra de Media, de los medos, allí simplemente 10 tribus judías no tuvieron otra alternativa que mezclarse con los asirios. Pero desde luego, como resultado de esa mezcla, los judíos ortodoxos comenzaron a despreciarlos. Porque una de las consignas que tenía el pueblo de Israel es que era un pueblo agio, era un pueblo santo, era un pueblo separado. Y ellos no podían mezclarse con nadie. Y desde luego cometieron el error, cometieron la equivocación de mezclarse con los asirios, y como resultado de ello dañaron la raza. Gracioso eso, ¿verdad? Dañaron la raza. Esas son las expresiones más vulgares que uno puede escuchar. Dañaron la raza. Y desde luego, como resultado de ello, 10 tribus de Israel se extraviaron, 10 tribus de Israel se perdieron. Los judíos que quedaron, las 2 tribus que quedaron en Jerusalén, estaban muy resentidos con las 10 tribus que se fueron en el cautiverio, porque decían, ellos pudieron quedarse sin contaminarse, ellos pudieron quedarse sin dañar la raza, pero a fin de cuentas, óigame, no es lo mismo el concepto filosófico que la práctica. Y esta gente estaba en la soledad, esta gente estaba en la crisis, esta gente estaba en el dolor. Algunos de ellos habían perdido toda su familia. Además cayeron en la trampa de los asirios, que entendían que la mejor forma de aniquilar un pueblo era ¿qué? Transformarlos y culturizarlos y llevarlo a su práctica cultural. Y ellos cayeron en esa trampa. Pero cuando ellos, los del reino del sur, las 2 tribus que quedaron en Israel, se enteraron de esto, dijeron, nosotros no queremos relaciones con ustedes jamás, jamás, jamás. Y desde luego, más tarde, el reino del sur también sufrió otra invasión, en esta ocasión por los babilonios, y fueron llevados hasta Babilonia. Pero allí ellos se cuidaron de no mezclarse con los babilonios. Y esto provocó en ellos un orgullo, una satisfacción de que nosotros no nos mezclamos. Nosotros no caímos en la trampa de ustedes. Y cuando la gente empieza a descubrirse sus virtudes, sin entender que las virtudes que tenemos son para el servicio de los demás, ¿sabía usted eso? Yo creo que eso es algo que debemos meternos en la psiquis, todos los seres humanos. Mis virtudes no son para mi vanagloria. Mis virtudes son señal de la esclavitud que Dios me ha puesto para servir ¿a quiénes? A los demás. Pero cuando las virtudes mías se convierten en mis marcas de identificación, entonces llana y sencillamente yo caigo en la trampa de la soberbia, de la arrogancia, del orgullo y de la vanagloria. Y esto fue lo que pasó con los judíos del sur. Ellos dijeron, nosotros no nos mezclamos, así que como nosotros no nos mezclamos, ahora somos los puros. Y si somos los puros, desde luego, aquellos son los